Hola, yo soy Gustavo Lozano y esta es mi evidencia uno, reflexión de anticorrupción. Primero que nada, para hablar de este tema, tenemos que saber qué es la corrupción. La corrupción, según el gobierno de México, consiste en el abuso de poder para beneficio propio y está categorizada en tres grandes rubros. Los actos menores de corrupción, los cuales pueden ser cometidos por autoridades menores y medias, tales como autoridades que no exactamente pertenecen al ámbito político. La corrupción a gran escala, la cual sí puede llegar a ser del ámbito político, pero principalmente es corrupción empresarial de grandes funcionarios. Y la corrupción política, la cual sí es exclusivamente de la política y de altos funcionarios públicos. ¿Por qué es importante combatir la corrupción? La corrupción, según datos del Banco Mundial, es uno de los cuatro factores que provocan pobreza, junto a las guerras, el crecimiento incontrolado de la población, el efecto de los cambios climáticos y los desastres naturales. Esto lo podemos ver en el mapa de abajo del slide, en el cual los países más rojos, que son los países con un menor índice de corrupción, lo cual se traduce en un peor gobierno, son generalmente países pobres, con grandes excepciones como Rusia. ¿Cuál es la relación entre la democracia y la corrupción? Encontramos tres grandes tendencias según la Transparency International, que son: los líderes corruptos buscan obstruir la democracia para permanecer más tiempo impunes en el poder. Esto lo podemos ver en México con todos los 70 años de gobierno del PRI. Países con recientes democracias están atrapados en un gran círculo de corrupción e instituciones democráticas deficientes. Esto también lo podemos ver en México en la transición del porfiriato a el gobierno postrevolucionario. Los líderes populistas llegan al poder con discursos de anticorrupción y a la hora de gobernar socavan las instituciones democráticas y anticorrupción. Esto lo podemos ver hoy en día con López Obrador, el cual entró al poder exactamente con el mismo discurso de anticorrupción y ahora prefiere ser honesto a ser un gobierno transparente. Otra gran gráfica que nos da este Transparency International es el índice de percepción de corrupción contra el índice de democracia. México, con un 6.2, califica como una flawed democracy, una democracia no muy funcional. Y el promedio, mientras peor sea la democracia en ese país, peor es el promedio. Entonces, nosotros con 30 puntos en el índice de percepción de corrupción, estamos casi 20 puntos abajo de la media de flawed democracy. ¿Cómo podemos combatir la corrupción? 6 grandes propuestas para combatir la corrupción son las denuncias anónimas y protegidas. En muchos países hay denuncias anónimas o protegidas, pero muy pocas veces ambas. Muchos ciudadanos hacen denuncias, pero no terminan siendo anónimas y lo que se ganan en retorno es ser encarcelados. Fuera el fuero. El fuero es una herramienta de los gobernantes para quedar impunes ante cualquier crimen que hayan cometido. Por ejemplo, está el caso de el gobernador de Veracruz, el cual robó millones y millones de dólares y lo único que consiguió fueron 14 meses de cárcel. Derecho a la información y rendición de cuentas. Con derecho a la información me refiero a la información de una institución no precisamente monetaria. En la rendición de cuentas sí nos referimos a eso. ¿De dónde viene el dinero? ¿A dónde va? ¿Y en qué está siendo invertido? IA y Big Data. En estos tiempos modernos, donde abunda la tecnología, deberíamos aprovechar esta misma para automatizar los procesos de anticorrupción y detectar más fácilmente y sin que haya error humano si está haciendo un acto de corrupción o no. Impulsar la participación ciudadana. En la democracia la participación ciudadana no simplemente es votar. Un ciudadano debería de estar muchísimo más metido y saber mínimo qué onda con sus gobernantes. En México ni eso. Simplemente votamos por el que está menos peor. Entonces deberíamos de impulsar muchísimo más la participación ciudadana para que los ciudadanos estén más informados y proteger la democracia.
El Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué es esto? Es una institución en coordinación con las autoridades locales y federales para combatir la corrupción, aumentar la transparencia y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. ¿En qué contribuye a la anticorrupción? Tienen 4 módulos. Prevención. Esto se basa en las leyes ya antes impuestas, las cuales revisan los procesos antes de que vayan a ser ejecutados para revisar si hay actos de corrupción, si puede haber actos de corrupción o no. Fiscalizar, lo mismo que rendición de cuentas, de dónde viene, a dónde va y en qué está usando el dinero de las instituciones. Detectar, esto se basa principalmente en buscar alertas rojas que puedan ser indicios de corrupción, la cual no precisamente es una corrupción económica, o sea que no hay tanto dinero involucrado. Sancionar. El punto más polémico aquí es sancionar. Ellos también se encargan mucho de cuáles son los castigos de los funcionarios públicos, lo cual no parece que hagan un muy buen trabajo. Participación ciudadana en la CNA. En la CNA hay un comité de participación ciudadana compuesto por únicamente 5 miembros, el cual le encanta proponer cosas. Propone el comité organizador, propone mecanismos para la participación ciudadana, propone indicadores y medidores de la corrupción, propone reglas y procedimientos para peticiones, solicitudes y denuncias ciudadanas, propone mecanismos facilitadores de funciones a las instituciones. Este comité de participación ciudadana debería de estar muchísimo más metido en la CNA, en qué están haciendo el comité coordinador. Recordemos que es un comité compuesto por gobierno que está revisando si gobierno está haciendo las cosas bien. Por lo tanto, debería de haber más mano ciudadana e impulsar no solamente al comité, sino a cualquier ciudadano que quiera ver la rendición de cuentas de una institución y estar encima de ellos de, oye, ¿estás haciendo las cosas bien o qué estás haciendo? ¿Cómo podemos abordar la corrupción? Lo peor de la corrupción es que no simplemente ataca un solo ámbito, ya sea económico, político, social o legal. La corrupción ataca todos los ámbitos en la sociedad. Puede atacar el económico por medio de empresas, puede atacar el político por medio de gobernantes y altos funcionarios públicos, puede atacar el social ya sea con la policía o con un profesor que te está pidiendo dinero por pasarte la materia. Puede atacar lo legal con un juez el cual está siendo comprado para darte menos tiempo en la cárcel. Por lo tanto, la corrupción no es algo que podamos abordar en un solo ámbito, sino que lo deberíamos de abordar en todos a la vez y impulsar, en mi opinión, impulsar mucho la educación para hacer ver a los niños que que la corrupción no da cosas buenas. La corrupción, aunque puede llegar a ser a corto plazo algo muy beneficiante, no es algo que a largo plazo te ayude a ti mismo ni a la sociedad. Estas son las referencias usadas en esta presentación y muchas gracias por su atención.